Bien, entonces vamos a empezar con la bondad de Dios, ¿sí? En cuanto a los atributos morales, vamos a empezar a ver la bondad de Dios. Hay algo aquí para empezar que quisiera decir, y es que la forma en la que las personas entienden los atributos de Dios, pues varía un poco, ¿no? Para algunos bondad puede ser también un acto de misericordia, o sea, por causa de su bondad, ¿cierto? Algunos podrían decir también que la gracia es causa de la bondad de Dios, ¿cierto? Pero vamos a tratar de verlos como elementos separados en la forma en la que actúa, ¿sí? En la forma en la que actúa. Elementos separados, ¿sí? Vamos a separar la bondad, vamos a separar la misericordia, vamos a separar la gracia, ¿sí? Y vamos a entenderla porque obró en formas especiales, en situaciones especiales, ¿sí? ¿Ok? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase para entenderlo un poco mejor. Pero alguien podría decir, bueno, misericordia y amor es relacionado, ¿no? Es sinónimo. Pero lo vamos a ver un poco desde el punto de vista de cómo se manifestó y por qué entonces se llamaría misericordia y por qué se llamaría amor, ¿sí? Pero es válido decir que la bondad, que la paciencia es por causa de la bondad de Dios, sí. Que nosotros fuimos salvos por causa de la bondad de Dios, sí, de cierta manera es válido decirlo. No hay problema con eso. Pero aquí por cuestión de orden, ¿sí? Y de tener un entendimiento más sistemático, o sea, ordenado, lo vamos a ver así, ¿ok? Para que no haya conflictos, porque alguno dice, no, pues que a mí me parece que misericordia y amor es como igual, entonces, ¿ok? ¿Listo? Listo, entonces la bondad de Dios quiere decir, primero que Él es la suprema norma de todo, de lo que es bueno, ¿sí? O sea, Él establece los parámetros de lo que es realmente bueno. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿sí? No hay como un estándar con el cual podamos medir, o una regla con la que podamos medir la bondad y decir, no, sí, lo que Dios dice que es bueno, sí es realmente bueno. No, porque Él mismo es la regla. En realidad nosotros comparamos todos los actos, ¿sí? A lo que Dios hace y a lo que Dios es para saber si es bueno o malo, ¿cierto? Nosotros no tenemos un manual que nos diga si Dios hizo esto, entonces sí es bueno, no, porque Él es la norma, su carácter es la norma, Él establece lo que Él es bueno y más bien debemos comparar las acciones, ¿sí? O todo lo que creemos que es bueno o malo con su carácter y decir, bueno, eso que está pasando sí es bueno, eso que está pasando sí es malo, ¿ok? Eso pasa mucho, por ejemplo. Dicen que Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pues manda a quitar la vida de muchas personas. Entonces, nosotros desde nuestro entendimiento eso es malo si nosotros lo hacemos, ¿sí? Pero desde el punto de vista de Dios no, porque Él es el dador de la vida. Él la da y Él la quita. Y eso no quiere decir que Él sea malo. Simplemente Él está ejerciendo su poder y su soberanía y su control como Dios. Y eso no lo hace mal. Entonces, ves que hay que comparar, ¿sí? Los actos según lo que Dios hace o lo que Dios es, no tener una vara de medir con la que medir a Dios, sino que Dios es la vara con la que medimos todos los actos. Exacto. Cuando los ejércitos se mataban y eso, entonces porque mucha gente dice que la gente era la que mataba, no Dios mismo como eso, no parece ya así. Sí. Sino era la gente que mataba. Claro que Dios, por alguna razón que Él conoce, aunque podríamos ver una de las razones, usaba a su pueblo como medios para hacer justicia, ¿sí? Y esos medios, ¿en qué podían beneficiar al pueblo? Que le daba confianza en Dios, porque cuando ellos obtenían victorias confiaban y crecía más su confianza en Dios. Quizás por esa razón, quizás sea una, a lo mejor hay varias razones por las cuales Dios permitía que a manos de su pueblo se hiciera justicia divina, ¿sí? Pero cuando Dios mandaba, digamos, a su propio pueblo a destruir a otro, era la justicia de Dios manifestándose, como se va a manifestar al final en el gran trono blanco, ¿no?
donde van a ser arrojados al lago de fuego. Ya no va a ser por medio de su pueblo, pero en el Antiguo Testamento Él lo quiso manifestar así. Y podía beneficiar a su pueblo en el sentido de que le daba fe a su pueblo, confianza, porque ganaban la batalla. ¿Sí? Y muchas veces ganaban la batalla más allá de sus fuerzas, tenían que enfrentar ejércitos mucho más poderosos, mucho más fuertes, y Dios les daba la victoria. Entonces, al mismo tiempo de que Dios fortalecía la confianza del pueblo, al mismo tiempo Dios aplicaba su justo juicio hacia esas naciones. Sí, dale, dale otra pregunta. Sí. Bueno, entonces es que mucha gente dice, digamos, que entonces sí, Dios nos dio libre albedrío, ¿no? Entonces que no puedes conocer tu vida. Uno puede guiar su camino, ¿no? Entonces, digamos, si Dios antes mataba, digamos, a otros pueblos porque no lo adoraban a Él, pues si Dios, digamos, les dio libre albedrío a escoger a ellos, eso no sería como justo, como un amor o algo así, dicen ellos. Que si Dios... O sea, que si Dios mata porque no lo adoran a Él, Uh-huh. para ellos es algo malo, ¿sí? O sea, no es como amor, que supuestamente Dios es. Pero si no me adora a mí, yo lo mato a usted. Dicen algo así. Creo que decir que solamente no lo adoraban a Él es muy escaso. ¿Sí? Es muy escaso decir de eso. No solamente porque no lo adoraban a Él, sino que iban en contra de todo lo que Él era. ¿Sí? ¿Sí? Y Él insertó la ley en el corazón de esas personas. ¿Sí? Y Dios emitió simplemente su juicio justo sobre ellos. ¿Sí? Obró justamente a través de ellos. Una pregunta surge de lo que él dice, de pronto quiere decir, había una ley, ¿cierto? Sí. La ley de Moisés decía no matarás. Y entonces cuando él enviaba a matar, entonces ahí por qué, o sea, sí, o sea... Sí, porque la muerte que Dios denuncia como pecado es la muerte que tú haces por tu propia cuenta, llevada por el odio, ¿sí? La que está correcta delante de Dios es aquella que tú haces por tu propio sed de venganza o por alguna mala intención, ¿sí? Pero la muerte que Dios mandaba, ¿sí?, es por causa de que se manifestara la justicia de Dios. Sí, claro. Entonces es diferente, ¿sí? Es diferente. En ese caso Dios, como dador de la vida, pues daba, como por así decirlo, una autorización para quitar la vida, ¿sí? Como el dador de la vida. Pero Él pudo haber quitado la vida de ellos, sí. Lo hizo con otros pueblos, como Sodoma y Gomorra, no envió a nadie. Simplemente la destruyó, ¿sí? Lo mismo hizo en el diluvio. Pero cuando Él ya había conformado un pueblo, noten que es bien interesante, cuando Él ya tenía un pueblo establecido, mandó al mismo pueblo a que destruyeran tales sitios, ¿sí? Y es muy probable que vuelva a lo mismo, para fortalecer la confianza. Ajá. Y nosotros debemos entender que Él está aplicando la justicia de Dios, ¿sí? Creo que podríamos, para responderles a ellos, usar el ejemplo del juez, ¿no? Cuando un juez condena a una persona, sí, la envía a la cárcel es por causa de que el juez es bueno y es justo y cumple pues los preceptos, las leyes, sí, las órdenes. Lo único que está haciendo es ser justo. Entonces, cuando Dios destruía a una nación, cuando Dios le quitaba la vida por medio de su pueblo a diferentes pueblos, es porque estaba manifestando su justicia. ¿Sí? Es que lo que pasa es que nosotros no queremos abrazar la justicia de Dios. Queremos un Dios injusto. Y eso no se puede, ¿verdad? Bien. Entonces, como en el caso de la veracidad de Dios, ¿sí?, que lo hemos visto antes, es Dios quien puede establecer lo que realmente es bueno, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Porque su ser es perfecto. Nosotros no podemos definir plenamente el bien, pues precisamente porque nuestro corazón está torcido, dice la Escritura, está hinchado de orgullo, ¿sí? ¿Quién conocerá su propio corazón, no? Reconocemos que todo lo que Él hace es bueno. Lo único que podemos hacer es reconocer, darnos cuenta, ¿sí? Jesús nos dice esto en Lucas 18:19, ¿cierto? Cuando se le acerca el joven rico, ¿cierto? Y le dice, maestro bueno. Y Él le dice, nadie es bueno sino solamente Dios. Solamente Dios es bueno. Los salmos muchas veces nos enseñan que el Señor es bueno. Salmo 100, versículo 5, ¿cierto? Nos enseña
El Salmo 34:8 dice, den gracias al Señor, perdón, el Salmo 106:1 dice eso. Den gracias al Señor porque Él es bueno. El Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Entonces la Escritura constantemente nos hace afirmaciones de que el Señor es bueno. ¿Sí? Conociendo el carácter bondadoso de Dios, es decir, lo que Él aprueba como bueno, podemos realmente saber qué actos son buenos y malos, lo que hemos hablado al principio, ¿cierto? Que debemos compararlos a lo que Él hace y ahí sí realmente saber qué es bueno. Debemos confiar que lo que Él afirma que es bueno, ¿sí? Y que en verdad es así. No hay forma de establecer qué es bueno por nuestros propios medios, no es forma, ¿cierto? Pues es Dios quien en esencia es bueno, en esencia Él, o sea, Él no puede ser malo, porque su esencia totalmente es bueno. No puede ser malo porque no hay maldad en Él. Él siempre es bueno. Es imposible que Él sea malo porque su esencia no lo hay, ¿verdad? Es como que es su naturaleza de Dios, ¿sí? Por ejemplo, mi naturaleza es distinta a la de una planta. Por más que yo quiera, no puedo dar, por ejemplo, manzanas. No es imposible para mí dar manzanas. Para ti es imposible porque no es mi naturaleza, ¿cierto? También, así de esa misma forma, ¿sí? Haciendo una comparación, Dios es imposible que haga el mal porque su naturaleza es buena. Dime, ¿me vas a hacer una pregunta? La naturaleza humana quería también agregar ahí. A veces uno tiene una naturaleza y puede, o sea, cuando uno va a pasar la escritura, es Sí. que sabe cuánto se ha compartido, ¿no? Como Dios es bondad, pero también es justicia. Ah, sí, claro, eso lo vamos a ver. Y ese es un punto bien importante. La naturaleza humana puede tergiversar así. Sí, claro, y de hecho lo ha hecho. Obvio. Así ha sido. Entonces, por eso es bueno estudiar todos los atributos en conjunto para que tengamos un balance apropiado, ¿sí? Y eso lo vimos en la unidad de Dios, ¿no? Decíamos que Dios no es por partes, no es un poco bueno, es un poco no, sino que Él es todo amor, todo ira, todo justicia, ¿sí? Que nosotros apenas podemos describir, ¿sí?, en los atributos de Dios, de la plenitud de lo que es Dios. Y una descripción de lo que es Dios es su bondad. Así lo podemos describir o entender nosotros, o así se nos ha dado a entender de parte de Dios, ¿sí? ¿En qué nos anima esta enseñanza? ¿Sí? A que debemos estar tranquilos de que lo que recibimos de Dios siempre es bueno. Romanos capítulo 12, si no estoy mal. 12, versículo 1 y 2, dice que es necesario renovar, voy a parafrasear, es bueno renovar nuestras mentes para que podamos comprobar, dice, lo que es bueno, perfecta y agradable, o sea, su voluntad. Así que su voluntad siempre es buena y perfecta y agradable. Pero note que dice, renueven sus mentes. Es decir, que lo que nosotros entendemos por bueno y perfecto y agradable no es necesariamente lo que Dios dice que es bueno y perfecto y agradable, sino que es necesario renovar nuestra mente y nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios para que así podamos comprobar y decir, sí, esto es realmente bueno porque es lo que la Biblia enseña que es bueno. ¿Ok? Perfecto y agradable. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Eso nos llena de plena confianza, ¿cierto? Dios es siempre bueno. Él es bueno, por tanto es incapaz de hacer la maldad, ¿verdad? Siempre hace el bien. En el Génesis, cuando estaba allí gestando toda la creación, Él terminaba y decía y dijo, vio que todo esto era bueno. Todo lo que Él hace es bueno. El Salmo 119:68 dice, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. El Salmo 104 es un ejemplo excelente de alabanza a Dios por su bondad en la creación. Y los salmos en realidad son una constante de adoración por causa de su bondad. Y eso nos enseña que debemos siempre estar dando acción de gracias, no solamente en nuestros cánticos, sino en nuestras oraciones, por causa de que Él es bueno. El simple hecho de que estemos acá, estemos bien, ¿cierto? Tengamos la oportunidad de respirar, tengamos la oportunidad de tantas cosas, es fruto de su bondad. ¿Cierto? Sí, Romanos 12:2 nos enseña que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Cierto? Dios es fuerte. Dios es fuente de todo bien. Santiago 1:7 enseña eso. Y que Él da las mejores dádivas a sus hijos.
Incluso dádivas son regalos, ¿ok? Da los mejores regalos a sus hijos porque Él es bueno. Incluso son mejores regalos que los que nos dan nuestros padres terrenales. Eso le enseña Mateo 7:11, ¿cierto? Dice que si sus padres, ¿cierto? Aún siendo malos, o sea, no son como Dios, dan buenos regalos, ¿cuánto más Dios, que Él es plenamente bueno? Si nuestros padres de verdad nos dan buenos regalos, yo puedo decir que mis padres me dan buenos regalos, ¿sí? ¿Cuánto más Dios, que es bueno en toda su esencia, nos da las mejores cosas, las que Él considera son las mejores cosas? Él nos disciplina por nuestro bien, porque Él es bueno. Hebreos 12:10, Él nos disciplina porque Él es bueno. Si nos dejara sin disciplina, pues nos estaría abandonando a nuestra necedad, ¿cierto? Cuando un padre no disciplina a su hijo, lo está dejando que haga con su vida lo que quiera y a lo mejor la puede destruir su propia vida. Pero cuando él le dice no lo hagas y te voy a disciplinar, lo hace porque lo ama, porque quiere lo bueno para él. Entonces la disciplina de Dios es una muestra de la bondad de que Él es bueno. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso es aplicativo, ¿no? Corregir a nuestros hermanos, corregir, si usted es padre, a sus hijos, es una expresión de bondad. Y recibir la disciplina de Dios, debemos recibirla con gozo porque es por causa de su bondad. ¿Así es? Bien. Debemos imitar esa bondad. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 10, no nos cansemos de hacer lo bueno porque a su tiempo segaremos, dice. O sea, hay una recompensa en insistir, insistir y persistir en hacer lo bueno. Podríamos afirmar que por causa de su bondad Él es amoroso, ¿sí? Pero vamos a hablar del amor de forma separada, ¿sí? Que por causa de su bondad Él es amoroso, pero vamos a hablar concretamente del amor de Dios. Dios es amor, ¿sí es verdad? Amén. Y es de lo que más se hace hincapié en las iglesias. Y ahí es donde le doy el visto bueno a mi hermano, y es que se enfatiza tanto el amor de Dios que nos olvidamos de los otros atributos de Dios, de las otras descripciones de todo lo que es Dios. No podemos simplemente quedarnos con un poco de lo que es Dios porque nos perdemos realmente de quién es nuestro Señor, y a lo mejor si pasa algo en nuestra vida y no entendemos es porque no tenemos una plena comprensión de todo lo que es Dios. Más o menos siempre pasa por eso, porque no tenemos una plena comprensión de lo que es Dios, ¿sí? Nosotros decimos no entiendo esto, no entiendo lo otro, no tenemos una plena comprensión y además confianza. Pero nuestra confianza se ve alimentada si entendemos que Él es bueno, ¿sí? Que Él es sabio, que Él es omnisciente, que Él es misericordioso, ¿cierto? Entonces muchas veces es por falta de conocimiento. La Escritura le dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento nos añade confianza, conocer que Dios es amor. Esto quiere decir que Dios se da eternamente a otros sin causa. Es bien importante señalar eso en cuanto al amor de Dios, que se da sin causa, más su deseo de darse a sí mismo, ¿sí? Más que su deseo de darse a sí mismo. Dios se entrega a hacer el bien y a bendecir a otros. Y la causa por la cual Él se da a otros, se entrega a otros y bendice a otros es su amor. O sea que amor podríamos definirlo como una entrega. Pero mira que esta causa es sin condiciones. Esta entrega, es sin condiciones, es sin causa, ¿sí? Él se da a sí mismo sin esperar algo a cambio necesariamente. Esa es la característica principal del amor de Dios. O sea, esto es lo que diferencia el amor que entendemos allí en el mundo, ¿cierto? Con el amor que realmente es amor, que es el amor de Dios. La característica es que no espera necesariamente algo a cambio, ¿sí? Y que lo hace por causas que no necesariamente deberían ser.
Es decir, ¿cómo es eso? Lo da sin que quien lo reciba deba merecerlo, ¿sí? Necesariamente. Nosotros damos amor a quienes creemos que merece ser amado, ¿cierto? Mientras que Él lo da sin causa. Cuando no se merecía. Cuando no se merecía da su amor. Esa es la característica de quien no espera cambio, ¿sí? Nosotros amamos, ¿sí? Y si nos sentimos correspondidos, amamos. Y Él ama eternamente, así nos sea correspondido siempre. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado eternamente, ¿cierto? Con amor eterno te he amado, le dice a Israel, allí en Jeremías. Pero nosotros fallamos constantemente. Pero su amor no cambia, no mengua, sino permanece eternamente. Si su amor estuviera condicionado a nuestro amor, pues no nos amaría. Está condicionado a su propia naturaleza, a su propio amor. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos enseña eso. Está escrito: Dios es amor. ¿Sí? El amor de Dios está presente incluso antes de la creación del mundo. Juan 17:24 nos enseña eso. Si quiere podemos buscarlo ahí rápidamente, ese verso. Juan 17:24. Y otra persona que por favor busque Juan 3:35. ¿No traes Biblia? Tengo Juan 3:35. ¿Qué dice? Dice: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Digo, los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la vida del juicio de Dios. Ok, Juan 3:35 dice que ¿qué? ¿Que Dios qué? Dice: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Este es en este ¿La puedes buscar en Reina Valera, por favor? Te lo agradezco. ¿Qué dice? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, ahí está clarísimo, ¿cierto? Dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo, ¿cierto? El Padre ama al Hijo. Así es. Y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Sí? Así es. Entonces, Juan 17:24 dice que lo amó desde antes de la fundación del mundo y al presente lo sigue amando. En Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo. ¿Ok? Entonces el amor de Dios no cambia, incluso antes de la fundación del mundo. Dios es amor. ¿Sí? En relación con los hombres, esto es en relación a Cristo, ¿cierto? Dios ama al Hijo. En relación con los hombres, Dios nos amó incluso cuando éramos pecadores. Eso es lo impresionante. ¿Ves la condición en la que estaban? Tú amas lo que es fácil amar, ¿verdad? Pero lo impresionante del amor de Dios es que nos amó cuando éramos pecadores. Y este amor se hizo visible. ¿Cómo se hizo visible el amor de Dios? En Cristo. En Cristo. Muy bien, muy bien. Cristo es amor de Dios. Podemos decir eso, ¿cierto? Cristo es la perfecta manifestación del amor de Dios. La más grande y más majestuosa manifestación del amor de Dios. Maravilloso, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? ¿En cómo fue eso? Pues que murió por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta ese amor? En el hecho de que Él es todo y nosotros no. Nosotros éramos pecadores y Él era bueno, ¿verdad? Eso dice uno, tremendo amor. Leamos ahí Romanos 5:8. ¿Verdad? Incluso la Escritura dice que en esto conocemos el amor, ¿cierto? Que damos la vida por nuestros Dice: Más bien nuestro amor para con nosotros, amigos. que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra su amor con nosotros que aún siendo que a pesar de que éramos pecadores, murió por nosotros. ¿Ok? Está clarísimo. ¿Ven el elemento importante ahí? Que es sin condiciones, que es a pesar de. Es bien importante ese elemento, ¿saben por qué? Ya más adelante lo vamos a ver.
Nosotros somos llamados a imitar este atributo. Entonces, ya entendimos la característica principal del amor de Dios, ¿sí? O lo que define el amor de Dios. Nosotros somos llamados, ¿cómo se aplica esta doctrina? Nosotros somos llamados a imitar este atributo en el gran mandamiento. Mateo 22, versículo 37 y 38. ¿Qué dice Mateo 22, versículo 37 y 38? Por favor, ¿quién me ayuda? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así es. Entonces debemos imitar. Ahora, piense que ahora ese imitar el amor de Dios ya cambió. Antes usted decía, bueno, sí, amar, ¿no? Sí, amar. Pero imitar el amor de Dios es igualarlo. Es decir, amar sin condiciones. ¿Sí? Amar a pesar de. ¿Sí? Es la clase de amor. Tanto así que Él dice que amen a sus enemigos, oren por ellos, dice. Como que se sube el estándar del amor. Imagínate, por ejemplo, en el caso aquí de mis hermanos que están casados, tienen que amar a su pareja a pesar de que a ellos no le corresponda su amor. ¿Sí? Y decir, yo doy, pero no me da, y no me da, y no me da, ¿sería una queja aceptable por causa de imitar el amor de Dios? O sea, en comparación, al amor de Dios sería una queja aceptable. Sería aceptada, pero en el amor de Dios no. Y usted dice, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro el amor de Dios! ¿Sí? Y debe ser recíproco, ambos se aman sin esperar nada a cambio. Si ustedes dos y sus parejas y sus hijos, con los que sea, se aman ambos sin esperar algo a cambio, pues realmente se aman en la clase de amor más excelente que hay. Recíproco es que es correspondido. ¿Ok? Buena pregunta. O sea que es correspondido, que es relación. ¿Ok? Me corresponde, sí. Exacto. La misma palabra no la desmenuza para entender. No sabía. ¿Cómo? La misma palabra no la trata de entender, de relacionar. Recíproco, o sea que recibe de lo que da. Muy bien. Pero el amor de Dios no es así. No es así. ¿Verdad? Si fuera así, Dios. No, habíamos dicho, si fuera así sería terrible. Gracias a Dios que no es así. ¿Sí? Bien. La prueba de que realmente amamos a Dios, ¿cuál es? ¿Que le decimos que lo amamos? ¿Que le cantamos alabanzas? Porque Él murió por mí. No, ¿cuál es la prueba de que yo sí lo amo a Él? Amar a los demás. ¿Cuál es la Sí. prueba de Obedecer. La prueba de que yo lo amo a Él. Sí, obedece. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en 1 Juan 5:3. En esto realmente sabemos que conocimos al Padre en que amamos a nuestros hermanos. Sí, algo así dice, estoy parafraseando. Y también en los evangelios Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Gravosos no son difíciles. Imagínate. Para el que anda en amor, no son difíciles. Son un deleite. Pero nosotros debemos crecer en amor, ¿verdad? Amor al mundo es aborrecer a Dios, ¿verdad? Que tiene amor por el mundo, aborrece al Padre y así. El que ama a Dios, aborrece el mundo en el sentido de que aborrece el pecado, aborrece el mal. No aborrece a las personas, ¿no? Aborrece el mal que hay en el mundo. Pero el que ama todo ese mal y todo lo que ofrece, pues se convierte en alguien que aborrece a Dios. Y este es un buen verso para evangelizar. A mí me parece genial. Primera de Juan contiene mucha enseñanza para evangelizar, porque tú los pruebas. Ellos dicen que aman a Dios, ellos dicen que obedecen a Dios, y tú les dices, bueno, pues aquí la Biblia dice que si lo amas, debe ser tus mandamientos. ¿Obedeces sus mandamientos? Ay, no. O amas las cosas del mundo, te gusta esto y lo otro, sí, pues aquí la Biblia dice que no amas a Dios.
Es más, dice que si dices que amas a Dios y vives de una manera distinta, eres un mentiroso. La escritura dice en 1 Juan, dice, el que dice que le conoce y no practica la verdad, no practica sus obras, es mentiroso. Esos versos son contundentes. Dígame, hermano. Hermano, pues una pregunta que sé bien entendido. Hubo primero una ley cuando Moisés subió al monte Oreb, ¿no? Pero se quebrantaron unas tablas. Sí. Y el Señor en su misericordia pues volvió a escribir unas tablas. Mandó a Moisés que las escribiera. Sí, porque las primeras... Las primeras las quebró Moisés. Y luego le dice, ahora tú ve y escríbelas. Ya, o sea, tuvieron unas antes de estas, pero por desobediencia del pueblo fueron quebrantadas. No quieres, la escritura no nos dice que eran diferentes, ¿no? No, eran las mismas. Es la ley que Dios había establecido. Ahí está de pronto uno de los atributos del Señor, ¿no? En su inmensa misericordia, pues permitió que Moisés, quien no leyó directamente, pero sí que conoció. La escritura dice que sí, incluso que de alguna forma contempló su rostro, no su la plenitud, pero sí. No, igual no es posible, ¿no? Ajá. Así es. Sí, yo quedé con ese inconveniente cuando yo leí. Él llega y ve la desobediencia del pueblo Moisés y rompe las tablas. Luego Dios le dice, ve tú y hazlas. ¿Ok? Las reescribe. Bien. Entonces, la razón por la que realmente podemos amar, ahí viene porque es. Porque Él nos amó y lo hizo primero. Ese verso es bien importante. Primera de Juan 4:19, ya que estábamos por ahí cerca. No me amasteis vosotros a mí, también dicen los evangelios, sino que yo los amé primero. No me escogisteis a mí, sino que yo los escogí primero a ustedes y los he puesto para que den mucho fruto, dice la escritura. ¿Cierto? ¿Sí lo han leído? No me elegiste vosotros. Yo no entiendo que hay gente que enseña que nosotros escogemos a Dios. Yo lo escogí, yo decidí por Dios. La escritura dice, yo lo acepté como que Dios estaba rogándome. No, Él me aceptó a mí. Él me escogió, Él me eligió, Él me amó primero. ¿Qué dice 1 Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él, pero Él nos amó primero. Ahí está. Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, nosotros le amamos por causa de que Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado, estamos fritos, ¿cierto? Dios se deleita cuando le damos amor. Entonces, Dios es perfectamente, nosotros habíamos hablado en clases pasadas, que Dios es perfectamente suficiente en Él mismo. Él no necesita amor de nadie, porque Él es autosuficiente. Pero Dios se deleita en que le demos amor, o sea, se agrada su corazón, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Isaías 62:5, en Sofonías 3, del 17 al 18, esos los versículos los vimos clases anteriores, donde Él dice que se regocija en medio de su pueblo, se deleita. Y Él se deleita en que nosotros le proporcionemos amor, o sea, Él sí se goza, ¿sí? También somos llamados a amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Primera de Juan 4:11 nos enseña eso, ¿cierto? Este amor a los demás es evidencia de que amamos a Dios, ¿sí? Es decir, que la evidencia que realmente amamos a Dios es que amamos a los demás. Y ninguno puede amar a otro si no ama primero a Dios. Porque ¿cómo podrá amar, ¿sí?, a Dios, a los demás, si no ama primero a Dios? Amados a los otros como... Ese amor debe ser con algo puro, ¿no? Porque digamos una persona que no puede hacer eso, pero no, Pues un amor muchas veces interesado, ¿no? Pues la Biblia está donde dice que nosotros tenemos, con la esposa de nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo nos amó, y como Cristo nos amó dando su vida. Así es, como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella, dice Efesios, ¿cierto? Imagínate el mandamiento que tiene el joven ahí. Amar. Yo creo que un hombre cuando está soltero y dice me quiero poner de novio, debe pensar en eso seriamente. Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, yo digo, qué estándar más bárbaro, ¿no? O sea,
esa mujer, yo creo que el hombre que cumple a cabalidad ese mandamiento de su esposa debe ser como, tengo el mejor esposo del mundo, como la iglesia reconoce que tiene el mejor esposo del mundo, ¿cierto? Bien, entonces, que amamos demuestra que realmente le pertenecemos a Dios. Si nosotros vemos que alguien dice que es un hermano y no ama, no es hijo de Dios. Está claro, ¿cierto? Así es. Dios nos da de su amor para que amemos a otros. Romanos 5:5 dice que Dios derramó de su amor en nuestros corazones. ¿Sí? Romanos 5:5. Romanos 5:5 es la que ¿En dónde? Ahí está. Nuestros corazones. Ahí la hermana lo recitó muy bien. No dice eso porque dice que Dios derramó. No, yo no dije nada. No, yo estaba seguro que decía eso porque conozco el pasaje. Tanto así que debemos amar hasta nuestros enemigos. Mateo 35, del 46 al 28 dice eso. Amad y no bendecid y no maldigáis, ¿cierto? Debemos amar y orar por ellos. Así que la enseñanza del amor de Dios a su vez nos pone un estándar muy alto acerca de cómo debemos amar. Demasiado alto. Yo digo, somos escasos. O sea, hablando por mí, escaso. ¿Bien? Listo, pasemos a la misericordia, gracia y paciencia de Dios. Misericordia, gracia y paciencia. Vamos a verlas aquí. Entonces, cada una de estas se distinguen o se conocen por las condiciones en las que se manifiesta la bondad de Dios. Entonces se hace manifiesta, pero dependiendo de las condiciones podemos entenderlo como misericordia, como gracia o como paciencia. ¿Me hago entender? ¿Sí? Podríamos decir que cuando la bondad de Dios se manifiesta, dependiendo de la situación en la que el objeto a la cual se manifiesta la bondad de Dios, entonces cambiaría de nombre: misericordia, gracia o paciencia. Un ejemplo. De acuerdo a la situación. De acuerdo a la situación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo lo entendimos? De acuerdo a la situación, tiene un nombre, podemos llamarlo de una forma distinta para hacerlo comprensible. Pero recordemos que cada quien lo puede entender de diferente manera, a lo mejor lo puede entender tú. Exacto, según la condición en la que este grupo de personas esté, ¿sí? Se entiende la bondad o el amor de Dios como misericordia, gracia y paciencia, aunque estas también se pueden ver unidas, que puede ser una situación en la que se ve la misericordia de Dios y al mismo tiempo la gracia. Incluso la gracia y la misericordia son palabras intercambiables, ¿sí? Muchas veces se usan así en la escritura, pero vamos a ver características muy marcadas. ¿Ok? ¿Misericordia tiene algún significado? ¿Cómo? La palabra misericordia tiene algún significado. La palabra... Era como... ¿Quieres definir un sinónimo de misericordia? Un sinónimo muchas veces que utiliza es compasión, ¿no? ¿Sí? No es clemente, ¿sí? Compasivo. Era como un amor hacia los enemigos, algo así. No sería, sí, de cierta manera sí sería misericordia. ¿En qué sentido? Depende, ¿sí ves? Depende de la situación. Yo tengo misericordia de mis enemigos porque ellos no conocen a Dios, ¿sí? Es como que, hombre, están abandonados por Dios. Tengo compasión de ellos. Pero yo les muestro amor en que proveo para ellos si tienen hambre, a pesar de que ellos no lo merecen. ¿Ok? De acuerdo a la situación, desde la perspectiva en que se vea, sería misericordia o amor. ¿Ok? Entonces, la misericordia de Dios se hace visible hacia los afligidos y angustiados, ¿cierto? Y esto es por causa de ¿qué? De la bondad y el amor de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios se hace visible. La gracia aquí es bien interesante.
Se hace visible porque se corre a quienes solo merecen el castigo. O sea que la gracia es un favor de parte de Dios y no merecido. La paciencia de Dios se hace visible o la podemos ver cuando Él espera por causa, la causa de que Él espere o la razón por la que Él espera es porque Él es bueno. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque retiene temporalmente su justo juicio, ¿sí?, contra los que no le conocen. Eso es paciencia. O sea, Él los ama, ¿sí?, y se ve la manifestación de la bondad de Dios porque no ejecuta su justo juicio, sino que espera. ¿A qué? A que se arrepientan. Y eso es bondad de Dios. Que supongamos que un ejemplo práctico, ¿no? Que en la casa pues hay un hijo y el padre sabe que el hijo está en malos caminos. Pero el padre espera que él se arrepienta. Eso es por causa de la bondad. Él podría inmediatamente disciplinarlo, pero él dice, estoy esperando, le estoy llamando la atención, pero no lo voy a disciplinar todavía. Estoy esperando. ¿Sí? Eso es por causa de la bondad o por causa de la paciencia. Podemos ver que, o estoy definiendo, ¿no? Dígame. Castigo y represión es distinto, ¿no? Bueno, en este caso, pues, dependiendo de lo que entendamos como castigo, ¿sí? Porque castigo puede ser disciplina, castigo puede ser el castigo eterno, ¿no? Castigo puede ser una consecuencia, ¿sí? Depende del contexto en el que esté la palabra castigo. Si decimos el castigo eterno, sabemos que es condenación, ¿cierto? Si es disciplina, castigo por causa de, ¿no? Como el castigo que recibió David cuando pecó. Sí, pueden ser palabras, depende del contexto, ¿no? De lo que esté ahí. De la situación. Ajá, exacto. Éxodo 34:6 dice, el Señor, Dios clemente y compasivo. Sí, son palabras sinónimas de misericordia también. Lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ahí vemos todo en conjunto. ¿Sí? David dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en Amor. Mira que si dice que es lento para la ira, quiere decir que retiene su ira por causa de su Bondad. bondad, que se expresa en paciencia. ¿Ok? Ahí lo vemos todo, es clemente, compasivo está relacionado con misericordia, ¿cierto? Y debería él castigarlos inmediatamente, pero no lo hace, o sea, no les da el justo pago, muestra su Paciencia, su bondad. su gracia. ¿Ves? Lo ves en ese mismo verso. Estos versos nos dejan ver cómo la Biblia nos habla de estos tres atributos juntos. A pesar de que se mencionen juntos y ser el fruto del carácter en unidad de Dios, podemos distinguir hacia quién se expresa como en los siguientes versos. Vamos a verlo. David dice, por ejemplo, en 2 de Samuel 24:14, dice así: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Note que él dice sus misericordias está relacionado en que él está en grande angustia. Entonces la misericordia normalmente se ve a aquellos que están angustiados, atribulados, afligidos. Entonces el Señor es misericordioso, porque está también relacionado con que es compasivo. Y compasivo es como que yo siento lo mismo que la otra persona está sintiendo. Mi corazón puede percibir su aflicción y muestra amor, muestra bondad, muestra misericordia. Entonces la misericordia se distingue porque la da a aquellos que están afligidos o atribulados. Dice, es una persona misericordiosa, ¿cierto? Si nosotros mira que nota que cuando hay una persona quizá que no tiene que comer, no tiene que vestir y le damos, dicen, oye, esa persona es misericordiosa. O si una persona peca, ¿cierto? O tiene peca. Es mi hermano en la fe y yo sé que está atribulado y triste y yo voy y lo consuelo, digo que soy una persona misericordiosa, ¿cierto? ¿Notas que esa relación es correcta? Bien, nosotros somos llamados a hacer misericordia, ¿cierto? Porque misericordia quiere, dice el Señor, antes que sacrificios. Es la voluntad de Dios, misericordia. La Escritura dice
Dichosos o bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia, ¿cierto? Eso está en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 7. ¿Sí? O dichosos los compasivos, bienaventurados los misericordiosos, porque serán tratados o recibirán misericordia. ¿Verdad? Muy bonito eso, ¿no? Segunda de Corintios 1, del 3 al 4, nos habla de que le da gracias al Dios de toda consolación, que los consoló a Pablo y a los que estaban con él, porque fueron probados más allá de sus fuerzas, ¿sí? Y el Señor les dio consuelo, tuvo misericordia para con ellos y los rescató incluso de la muerte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que mostraran misericordia a otros. La razón por la que Dios muchas veces permite que vienen tribulaciones hacia nuestras vidas es para experimentar también el consuelo de Dios y a su vez sepamos cómo consolar a otros. ¿Sí? Creo que alguien que está atribulado y recibe el consuelo de Dios sabe cómo consolar a otros. Eso nos enseña en 2 Corintios 1, del 3 al 4. Entendemos como la gracia de Dios, como el favor. Ahora vamos a ver gracia. Entendemos como la gracia de Dios, como aquel favor que Dios hace a todos los que no lo merecen. Eso es importante, no lo merecen. Que en realidad, pues somos todos, ¿verdad? ¿Cuál es el puente para acceder a esa gracia, obtener la gracia o el favor divino de Dios? La fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio es la fe. El puente es la fe. La fe se relaciona a esta en el sentido que no depende de sí mismo. Mira, fe es no depender de sí mismo. Si quieres una definición de fe, es no depender de mí, depender de mis fuerzas, depender de mis obras, depender de mi esfuerzo, sino depender de Dios. Plena confianza, plena certeza de Él. Si yo confío que Él es poderoso para salvarme, a pesar de que yo no lo merezco, soy salvo, ¿cierto? La misma palabra gracia en el original griego es charis. Charis o charis, como usted la quiera leer. ¿La fe viene después de la regeneración? No, eso es un tema controversial. Sí, porque, o sea, pues la pregunta es esta, digamos, hay un nuevo nacimiento, ¿cierto? Y empiezo a confiar en Dios. Para eso necesito la fe, Dios me da la fe, ¿cierto? Pero entonces, está de que, o primero yo tengo que tener fe para que Dios empiece a regenerarme. Siempre ha habido una controversia con esto, ¿sí? De que si primero somos regenerados para poder creer, o si primero creemos y luego somos regenerados, ¿sí? ¿Cuál es mi punto de vista? El punto de vista reformado, como se conoce, que lo enseñó Calvino, como lo enseñan otros hombres de Dios, es que primero Dios regenera y luego sí, como ya somos regenerados, podemos tener fe en Dios. Porque como estamos muertos espiritualmente, pues no podemos poner nuestra fe en Dios. La debilidad de este argumento es que si Dios los regenera, entonces no hay necesidad de predicarles el Evangelio. Pues porque ya están regenerados. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sí, entonces yo digo, de alguna manera, no, pues si el Señor los regenera para que crean, pero si ya son regenerados, ya son salvos, entonces ¿para qué predicarles el Evangelio? ¿Sí? Entonces otro podría decir, no, primero, pues la fe y luego y el Señor luego lo regenera. Pero también es verdad que estamos muertos en delitos y pecados, y que estamos no buscamos a Dios y no podemos ejercer fe en Dios porque estamos plenamente separados de Dios por causa del pecado. ¿Qué es lo que yo creo? Que creo el punto balanceado. Otro hermano puede pensar diferente, respetable, que es una obra conjunta. ¿Sí? Que no puedo separar y decir que algo es primero o algo es segundo, sino que trabaja al mismo tiempo. Es un misterio de cierta manera. Digamos, entonces, digamos en mi caso, yo creo que se predica para obtener la fe, porque la fe viene por el oído y la oír de la palabra. Sí. Digamos, yo lo creo así y Dios empieza no hay como lío, no hay problema con que yo crea eso. O sea, no estoy en contra de lo que en toda la escritura dice. Sí, claro. Yo creo que es una obra conjunta, ¿sí? Eso es lo que llamamos un llamado externo y un llamado interno. ¿En qué consiste el llamado externo? En la predicación del Evangelio para el arrepentimiento de pecados. La exposición de la palabra de Dios. Provee la medida de fe, ¿sí? Y el Espíritu Santo está obrando en el que escucha
es decir, el llamado interno que lo convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces hay un llamado externo y hay un llamado interno que obra conjuntamente, o que obra En paralelo. es lo que yo creo que es lo más balanceado. Atrevernos a decir que algo, a mi criterio, otra persona puede pensar diferente, no me parece balanceado. Creo que presenta problemas ese argumento. ¿Ok? Bien. Entonces, la gracia de Dios es un favor inmerecido. Todos, y el puente para acceder a esa gracia es la fe. Y la fe es no depender de sí mismo, sino depender de quién, de Cristo. Depender del mérito de Cristo. ¿Cuál fue el mérito de Cristo? Que vivió perfectamente sin pecado. Yo confío en el mérito que Él hizo y no confío en mi propia vida, sino que confío en la vida que Él vivió. Esa es la fe y esa es la gracia que yo recibo. Es decir, recibo perdón, recibo lo que recibiría Cristo. ¿Sí? Porque Él sí vivió el estilo de vida que debía merecer. Y porque Él recibió lo que yo merecía. ¿Cierto? Eso es lo que podemos, es la muerte sustitutoria de Cristo, lo que entendemos. O simplemente hubo un intercambio. Un sustituto. Alguien que reemplazó. ¿Verdad? En eso consiste la gracia. Entonces, podemos ver la gracia no solamente en la salvación como nos lo enseña Efesios 2, 8 al 10, o nos lo enseña Romanos 3, 23 al 24, que dice que somos justificados gratuitamente, ¿verdad? Y que no es por obras, y estoy hablando de salvación, sino que también podemos ver la gracia de Dios, o el favor divino, durante nuestro peregrinaje como cristianos, o sea, nuestro andar. Es decir, que la gracia, participamos de la gracia, ¿sí? Incluso antes de ser salvos, en el sentido de que para justos e injustos llueve. ¿No es así? Hay gente que no cree en Dios y disfruta de las cosas del mundo, disfruta el alimento, disfruta el sol, tiene alegría en su corazón, ¿sí? Disfruta a lo mejor de una familia, ¿cierto? Eso es parte de la gracia de Dios. Ellos no merecen nada de eso, pero lo disfrutan de alguna manera. No todos, ¿no? Bien, luego podemos ver la manifestación de la gracia de Dios en la salvación, pero la gracia de Dios no es solamente en el momento de la salvación, sino que continúa, ¿cómo? Que nos sostiene en la fe, o sea, nos ayuda a permanecer. Nosotros permanecemos por la gracia de Dios, ¿sí? Permanecemos y al final pues vamos a llegar por gracia. O sea, conocemos a Dios, somos salvos por gracia y somos preservados por gracia y finalmente vamos a llegar por gracia. Este es un camino de gracia, absoluta gracia, plena gracia, ¿verdad? Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso dice, si no estoy mal, 1 Corintios 15, 10, ¿cierto? Romanos 11:6 dice, si fuera por obras, entonces ya no sería gracia. Dice, en Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes trabajo más que todos ellos, pero no soy sino la gracia de Dios conmigo. Mira que la gracia de Dios hizo que él trabajara más que todos los demás. Mira que él lo dice, es por la gracia de Dios, Por la gracia de Dios. el favor de Dios. Entonces el favor de Dios no solo se ve en la salvación, sino en nuestra vida diaria, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en todo lado. ¿Ok? Y si fuera por obras, pues ya no sería gracia, dice Romanos 11:6. Ese versículo es contundente. Dice, si fuera por obras, entonces ya no sería gracia, porque la característica de la gracia es que sí, sin merecerlo. Claro, si fue, no, fue cumplida en Cristo. ¿Sí? Bien, la paciencia de Dios se hace visible, ¿cierto? A todos aquellos en quien Dios espera que se arrepientan. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Y si alguien puede buscar Romanos 2:4. ¿Cuál vale la paz?
Paciencia. Esto está dentro de gracia, misericordia y paciencia. Romanos 2:4 dice, ¿Y cuál es el otro? 3-4. Segunda de Pedro 3:9. Romanos 2:4, ¿qué dice? dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, Sí. ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira que la bondad se expresa en paciencia y él dice que él ha sido bondadoso esperando, ¿sí?, a que se arrepintieran ahí en el contexto. Ignoras que no habéis recibido el justo juicio por causa. Eso también se relaciona con segunda de Pedro 3:9, por causa de tu desobediencia, por causa de la paciencia de Dios, perdón. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está clarísimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué promesa está hablando? De la segunda venida, ¿ok? Entonces dice, algunos la tienen por retraso. No. Es que Él está siendo paciente esperando a que la plenitud de todo su pueblo se arrepienta. ¿Bien? Eso es lo que enseña. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Gálatas 6:22 dice paciencia. 5:22, sí. Y la paciencia esta trabaja en conjunto, o trabaja de la mano, o como amiga de la fe también. Pues esperamos en sus promesas, ¿cierto? La Escritura nos enseña que la fe es confianza, ¿cierto? Y esa confianza produce en nosotros paciencia. Paciencia, ¿verdad? Entonces paciencia es esperar, mantenerse allí en calma, ¿verdad?